25 años, pasa la vida. Recuerdo muy bien cuando me retiré del periódico El Tiempo a ensayar la vida pública. Fue una decisión difícil. Tenía yo el futuro asegurado y en cambio en la vida pública estábamos llenos de riesgos, teníamos todo incierto, pero decidí por el riesgo, por la incertidumbre, buscando esa adrenalina que a veces sube y que produce más satisfacciones. Y cuando llegamos al ministerio, recuerdo muy bien, el presidente Gaviria me entregó un decreto, creas el Ministerio de Comercio Exterior, y me dijo, vaya, abre la economía y echemos para adelante. Y así fue. Y nos sentamos a diseñar toda la institucionalidad, qué teníamos que hacer, qué tipo de ministerio íbamos a crear. Decidimos crear un ministerio diferente a los que había, un ministerio con una organización horizontal, con una participación amplia del sector privado en las juntas directivas de las instituciones del ministerio, y estaba lo de Bancoldex, se creó la capitalización de Bancoldex, y se creó Proexport, que venía de la antigua Proexpo. Le dimos un giro. Me acuerdo que reclutamos a Bernardo Vargas como el primer director, hoy presidente muy exitoso de ISA. Fiducoldex, que también lo creamos, nombramos ahí a Armando Vegalara, y hicimos una labor de meritocracia como no se ha hecho nunca, pura meritocracia para suplir los diferentes puestos en el ministerio, en Proexport, Bancoldex, y creo que fue muy acertado porque todavía hay muchas de las personas que fueron reclutadas en ese momento, hoy siguen trabajando. El ministerio Proexport, hoy Procolombia, porque ese cambio de nombre fue reciente, de Proexport a Procolombia, pues han venido acompañando todo ese proceso de modernización de nuestro país en los últimos 25 años. Y yo diría que es una generación completa. Hay una discusión que es una generación, son 25 años, otros dicen que son 30, digamos que son 25, aquí hay una generación de colombianos que ha vivido este proceso de modernización. Y el ministerio ha jugado un papel muy importante. Procolombia ha estado siempre presente promoviendo el país, promoviendo las inversiones en el país, tratando de vender lo bueno que tenemos, y lo ha hecho afortunadamente con una realidad que soporta esa venta, porque uno puede vender ilusiones, pero siempre es más fácil vender realidades, y lo que hoy estamos tratando de hacer es seguir vendiendo no ilusiones sino realidades. Fíjense lo que este país era hace 25 años y lo que es hoy. Y yo cuento con mucha frecuencia una anécdota que me sucedió recién creado el ministerio, cuando salimos por primera vez a tratar de vender el país. Como éramos una economía cerrada, pues no teníamos mucha inversión, la inversión que venía a Colombia era muy limitada, necesitábamos invertir para poder exportar, porque también teníamos una dependencia demasiado grande en el café y no éramos un país muy exportador. Necesitábamos entonces vender, pero vender realidades. Y en esa venta fuimos a Nueva York a una conferencia que nos organizó
el entonces Chemical Bank, y estábamos en la plena organización con el ministro de Hacienda, Rudy Gómez, y nos llegó la noticia de una bomba en Bogotá, una bomba bastante fuerte. Por supuesto, la conferencia de venta de Colombia ante unos inversionistas pues fracasó, y uno de esos inversionistas me dijo: mire, su país tiene mucho futuro, es un país muy rico, es un país con una localización estratégica maravillosa, el único país de Sudamérica que tiene 2 mares, pero verdadera inversión no va a llegar sino hasta que ustedes terminen esa guerra que tienen allá. Hace 25 años. Hoy esa guerra se terminó. Hace 25 años, los puertos de Colombia. Yo trabajé muchos años en la Federación de Cafeteros. Veía cómo exportábamos el café y cómo se exportaba. Cada trabajador de Colpuertos se ponía un saco de 60 kilos al hombro y subía al buque y descargaba el café, y entonces acumulaba los sacos de café y el café se iba para los mercados. Más o menos en esa época llegaron los contenedores como la gran tecnología, y como había unos contratos de trabajo, entonces comenzaron los contenedores a cargarse, y entonces las grúas a cargar el café, y los trabajadores de los puertos se sentaban a ver eso y a cobrar como si ellos exportaran, si ellos se pusieran los sacos al hombro y los subieran al buque. Ahí fue cuando se decidió privatizar los puertos. Hoy tenemos los puertos más eficientes del Caribe, Cartagena, y del Pacífico latinoamericano, Buenaventura. Acuérdense lo que era viajar por el país en avión, lo que era el aeropuerto El Dorado. Hoy precisamente vamos a inaugurar la última terminal, el último terminal del aeropuerto, carga y pasajeros, 50.000 metros cuadrados de construcción, 50.000 metros cuadrados era lo que tenía El Dorado hace 7 años, todo El Dorado. Y acuérdense lo que era El Dorado hace 18 años. Eso ha sido algo, una transformación muy importante, y así lo estamos haciendo con otros aeropuertos este mismo mes, después de lo de esta tarde, que además me van a entregar la certificación. Yo vengo molestando mucho por eso, que El Dorado tenga la misma eficiencia que tiene el aeropuerto de Heathrow en Londres. Pues son 2 aeropuertos con 2 pistas. El aeropuerto de Heathrow no tiene sino 2 pistas. ¿Por qué? Yo me preguntaba por qué funciona tan bien el aeropuerto de Heathrow y no el aeropuerto del Dorado. Me decían porque el aeropuerto del Dorado es muy ineficiente. ¿Y cómo se mide la eficiencia? Número de vuelos que entran y salen por hora. ¿Y qué se requiere para eso? Tener buena tecnología. Entonces comencé a molestar: compren la tecnología, hagan tal cosa, hagan tal otra, y hoy me van a dar el certificado de que tenemos la misma eficiencia en el aeropuerto del Dorado que Heathrow. 90 vuelos que entran y salen. Es hoy el primer aeropuerto de carga de toda América Latina y el tercero en pasajeros después de México y Sao Paulo, pues por razones obvias de tamaño. Recuerdo hace 25 años, no teníamos ningún tratado de libre comercio. Nos sentamos con el equipo del ministerio de cómo vamos a exportar si no tenemos acceso privilegiado. Comenzamos los acuerdos de libre comercio. El primero que negociamos, Venezuela. Segundo, Ecuador. Eso fue hace 25 años. Hoy tenemos acuerdos de libre comercio con 65 países. Estaban estancados esos acuerdos hace 7 años en los parlamentos de muchos países, en Europa, en Estados Unidos, nos tenían frenados, hicimos las gestiones del caso y hoy tenemos acceso privilegiado a más de 1.500
millones de consumidores con acceso privilegiado para los productos colombianos. ¿Ahí qué nos ha faltado? Nos ha faltado vender más, aprovechar más esos mercados, y ahí ProColombia juega un papel muy importante. Tenemos que ser mucho más agresivos en vender nuestros productos en los mercados internacionales. Hemos mejorado muchísimo en materia de exportaciones, pero seguimos siendo un país muy cerrado, o un país por lo menos que no exporta lo suficiente per cápita que quisiéramos y deberíamos exportar. El potencial de exportación nuestro es mucho mayor al que tenemos ahora, y por eso ProColombia está en permanente proceso de mejoramiento continuo, buscando nuevas formas, buscando nuevos mercados, trayendo más inversionistas, estimulando las ruedas de negocios, y ahí vamos incrementando esas exportaciones en forma consistente. La otra gran tarea, cuando comenzamos hace 25 años, como les decía con la anécdota de Nueva York, era atraer inversión. La inversión es absolutamente necesaria para crecer, es absolutamente necesaria para poder producir y exportar. Pues en materia de inversión, ahí también podemos mostrar muchísimo. Nos dedicamos a generar la confianza, a atraer inversión, y hoy podemos decir con mucho orgullo que tenemos una tasa de inversión que es la más alta de nuestra historia, 27,5% del tamaño de la economía es la tasa de inversión, y la más alta de toda América Latina. Ese es uno de los objetivos y de los logros más importantes, porque ese es el indicador que refleja realmente cómo va evolucionando un país, porque la gente invierte donde cree que puede haber buen futuro. Y esta mañana, curiosamente, ese es otro de los temas importantes que también teníamos muy presentes hace 25 años, donde ProColombia ayuda mucho a generar esa confianza, y es cómo nos ven los inversionistas de bonos, cómo nos ven los inversionistas que van a invertir en el país y nuestra capacidad hacia un futuro de pagarles. Eso se mide por un indicador implacable, que es el riesgo, lo que llaman en Estados Unidos o en Inglaterra los spreads, cuánta prima le cobran a un país los que van a comprar los bonos. Pues esta mañana el titular de portafolio es que nuestra prima de riesgo es la más baja en nuestra historia. ¿Eso qué quiere decir? Que los inversionistas están confiados en el futuro de Colombia y están comprando bonos a un precio mucho menor del que nos tocaría pagar por poder vender esos bonos en otras circunstancias. La infraestructura, recuerdo muy bien que los empresarios se quejaban mucho, es que nosotros no podemos competir, ¿cómo van a abrir la economía si tenemos semejante infraestructura? Y tenían razón, ¿cómo vamos a competir cuando un contenedor que viene de Bogotá o que va de Bogotá a Barranquilla o a Buenaventura cuesta muchísimo más que ese contenedor mandarlo de Buenaventura a Hong Kong o a Taiwán o a la China o a Europa, en lo cual tenían razón? Por eso la infraestructura, que era uno de los frenos que teníamos, pues también hemos hecho un esfuerzo enorme para poderla poner a tono, y estábamos entre los últimos países, y cuando terminemos lo que estamos hoy ya haciendo, no que lo vamos a hacer, ya lo estamos haciendo. Ustedes viajan a Villeta o a Villavicencio, se dan cuenta
la calidad de las carreteras, de las dobles calzadas que estamos construyendo, que no tienen nada que envidiarle a Europa o a Estados Unidos, con unos viaductos, unos túneles de primera categoría, de primer orden, y eso finalmente nos va a colocar entre los primeros lugares. Estamos en los últimos lugares, estamos ahora en los primeros lugares en materia de infraestructura. Pero yo decía esta mañana en la Comisión de Competitividad que lo que más necesitamos los colombianos es un cambio de mentalidad, de actitud. Y eso no lo dije yo esta mañana, sino lo dijo un profesor, un psicólogo, que vino hace ya algún tiempo, cuando estábamos en plena negociación del proceso de paz y estábamos pensando en el posconflicto. Es un psicólogo muy famoso en el mundo, Steven Pinker, y me senté con él a charlar y me decía, mire, ustedes van a tener en el posconflicto no un problema político, ni un problema económico, ni un problema social, van a tener un problema psicológico, porque Colombia es una sociedad traumatizada, un país que vive 50 años de guerra o una persona que le toca vivir 50 años de violencia se traumatiza, es inexorable, eso no se puede evitar. Ustedes son una sociedad traumatizada. Eso lo dice uno de los psicólogos más respetados del mundo entero. Me dijo, ahí es donde tienen ustedes que concentrar sus esfuerzos, en cambiar las actitudes, en disminuir ese trauma. La reconciliación va a ser muy difícil, porque ese trauma alimenta los miedos, los multiplica. Ese trauma genera unas reacciones muy negativas a cualquier cambio, a cualquier circunstancia. Y me decía algo que lo he podido comprobar. Yo no podía creer, pero después lo comprobé. Hay gente que va a tener miedo a la paz. Es como tenerle miedo al amor, como tenerle miedo a la belleza, pero le van a tener miedo a la paz. Y usted no se traumatice por eso, porque eso es normal en una sociedad traumatizada. Y por eso digo yo que con todos estos logros, el esfuerzo que debemos hacer los colombianos es ahí, en tratar de comenzar a cambiar nuestras actitudes. Esta polarización que estamos viviendo es algo totalmente inconveniente, dañino. La polarización lo único que hace es estancar una sociedad, porque no se puede tomar una decisión en forma racional. Las controversias se vuelven más emocionales que racionales, y eso tergiversa todo. Por eso el esfuerzo que podemos hacer, y ahí ProColombia también nos debe ayudar a través de buenas propagandas y de buenos mensajes, es en mejorar eso que el Papa Francisco nos dijo con tanta elocuencia y con tanta sencillez, porque él vino fue a eso, a eso. Yo hablé con él muchísimo en privado y lo escuché en público muchas veces, pero hablábamos y me dijo, yo voy a Colombia, y lo puso, eso lo puso él como el nombre de su visita, a que Colombia dé el primer paso hacia la reconciliación. Así puso él el nombre de su visita a Colombia, y ha venido diciendo después de la visita que ha sido una de las visitas más placenteras, más importantes que ha hecho él en su historia como Papa. Fue una visita que los colombianos le agradecemos infinitamente, pero vino a eso, a ayudarnos a cambiar de mentalidad, a ayudarnos a reconciliarnos. Y yo lo que aspiro es que todas estas instituciones modernas que tenemos ahora, por ejemplo, en materia de comercio exterior, el Ministerio, Proexport, Bancoldex, que yo creo que es tal vez el banco público con una junta directiva de mayoría privada más eficiente durante muchos años, fue el Banco Estrella.
que todas esas instituciones ayuden no solamente a la parte material, sino a la parte más espiritual de cambio de actitudes. Colombia es un país maravilloso, Colombia es un país riquísimo, somos campeones en muchos frentes, el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo. Tenemos para promover el turismo la mayor variedad de pájaros del mundo, tenemos 2 mares, tenemos selvas, tenemos mariposas amarillas y de todos los colores, tenemos todo. Nos falta seguir adelante con una mentalidad más positiva, con una mentalidad más optimista. La guerra nos traumatizó, salgamos de ese trauma. Me decía este psicólogo, uno no se da cuenta que está traumatizado, uno no se da cuenta que reacciona de cierta forma porque es algo con lo cual usted ha convivido tanto tiempo, pero cuando uno le dicen que está traumatizado y comienza a ver reacciones y reacciones propias, ahí comienza a corregirse. Creo que nosotros en este momento debemos hacer eso y eso nos va a despejar muchísimo el camino y la vamos a dejar a nuestras generaciones un país verdaderamente en paz. Tenemos que perseverar como todo en la vida, seguir luchando. Tenemos nuestros tropiezos, hemos cometido errores. En todos estos 25 años pues, se han hecho cosas muy importantes, se han cometido errores, pero no me cabe la menor duda que esa semilla que sembramos hace 25 años hoy está dando unos frutos maravillosos. ProColombia, yo diría que hoy es ejemplo de una entidad manejada con criterio moderno, centrada en las prioridades que corresponde, que está haciendo una labor extraordinaria para poder cambiarle la percepción del mundo sobre Colombia. Eso se ha venido logrando. Hoy Colombia está de moda, Colombia es un referente, ya no nos raquetean cada vez que llegamos a los aeropuertos internacionales, ya nos quitaron las visas en 64 países, ya mostramos el pasaporte con orgullo y eso es un paso muy importante en este proceso de modernización que iniciamos hace 25 años. Yo quiero agradecerles a todos, pero sobre todo a muchos de los que veo aquí que iniciaron este periplo conmigo. Decirles que ha sido una trayectoria muy satisfactoria. Yo inicié mi vida pública con ustedes, con este sector de comercio exterior, le he hecho seguimiento permanentemente en las diferentes carteras que he ocupado y por supuesto como presidente, y qué bueno poder celebrar los 25 años de una criatura que uno creó. Hace 25 años nacieron mis hijos cuando yo era ministro de Comercio Exterior. Antes de que termine yo la presidencia, una nueva generación, nacerá mi primera nieta. Entonces, esta nieta a esa nieta le voy a decir, mire esas otras criaturas que creamos hace 25 años como ProColombia. Y esa criatura de ProColombia, el ministerio, todas las instituciones de comercio exterior, pues en realidad los verdaderos papás y mamás son ustedes que han venido trabajando con tanto empeño, con tanto amor por su país, con tanta dedicación. Y sobre eso no tengo sino unas palabras infinitas de gratitud y aquí me tendrán siempre a su lado para seguir construyendo patria. Muchas gracias.